Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer este relato del evangelista Lucas. Dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El autor de este evangelio nos entrega un relato de aquellos de tinta indeleble, de aquellos que no se pueden olvidar fácilmente. Y con este relato nos demuestra que el cristiano no camina hacia el ocaso, sino que el cristiano camina
hacia un nuevo amanecer. El ocaso es el momento cuando el sol se oculta, cuando ya tenuemente alcanza a iluminar, pero la oscuridad cubre el panorama. A eso se le llama el ocaso. El ocaso de la vida es quizá esos últimos años cuando pensamos que ya estamos cerca de la muerte, cuando quizá algo o alguien se ha debilitado, llega a su ocaso. Y quiero reiterar esta verdad: el cristiano no camina hacia el ocaso, sino que camina hacia un nuevo amanecer. ¿Cuántos de ustedes caminan hacia un nuevo amanecer? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Si alguno acá no lo es, quiero decirle que esa es la esperanza que tenemos todos como creyentes, un nuevo amanecer. En primer lugar, tenemos que decir que ese forastero es uno que se acerca para caminar con ellos. Dice el texto bíblico que estos dos hombres que caminaban hacia una aldea llamada Emaús tenían en sus corazones una profunda tristeza, a tal punto que el Señor les preguntó: ¿qué es lo que están hablando? ¿Y por qué ustedes están tristes? Ellos no distinguían quién los había abordado. Pensaron que era un forastero que venía de Jerusalén. Y en aquel tiempo los forasteros caminaban y trataban de unirse a un grupito de personas para no avanzar solos en el camino. Así que para ellos no fue extraño que el forastero de aquel camino los cansara. Y mientras ellos se percataban de que una voz arribó al momento donde ellos estaban conversando, se introdujo Jesús de una manera tan sutil con una pregunta que el texto nos muestra y lo hemos leído. Por favor, lean conmigo allí en el versículo 17, cuando el forastero hace la pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se introdujo a la conversación que traían estos dos hombres, dos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, y con tanta sutileza les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Cuál es la tristeza que ha venido para dominar sus corazones? Y ellos con sinceridad, con asombro, le contestan con una contrapregunta y le dicen: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no se ha enterado lo que ha pasado acerca de la muerte de Jesús, el Jesús de Nazaret? Ellos no podían concebir que hubiese alguien en Jerusalén que no hubiese escuchado acerca de lo que había acontecido con Jesús. Y quizá en algún momento el discípulo que contestó se quedó aterrado. Pero el Señor hace otra pregunta más, y note el versículo 19, el Señor les dice: ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido? Hermanos, ¿creen ustedes que el Señor no sabía lo que había sucedido? ¿Creen ustedes que realmente era un forastero? Hoy yo quiero que usted se acerque con mucha sencillez y con apertura de corazón para mirar cuál es la actitud que se hace pasar por un forastero delante de sus discípulos. Hermanos, es la sencillez de un hombre que después de vencer la muerte está atento a las tristezas y a las derrotas de los que han sido sus discípulos. Hermanos, en Cristo tenemos gran salvación, es verdad. Pero como discípulos de Cristo nos enfrentamos también a grandes tristezas y a momentos de desilusión.
Estos dos hombres tenían su esperanza rota en 1000 pedazos, y el texto bíblico nos dice que así era. El versículo 21 nos corrobora la condición de los corazones de estos dos hombres, que no eran de los 11 discípulos que habían quedado, eran otros cercanos a los 11. Pero ellos, en el versículo 21, su expectativa, y por favor léalo conmigo, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Notan la expectativa que tenían? Pero ahora ellos están pensando: esa esperanza que teníamos ya no está entre nosotros, murió hace 3 días. Y ahora, dice el versículo 21, además de esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Cómo sería su regreso? ¿Cómo es el regreso a casa de alguien que hizo todo lo posible por triunfar, pero volvió derrotado? ¿Cómo es el corazón de un hijito que dijo: mamá, haz todo lo posible para que yo pueda ir a determinado lugar, a determinada ciudad a trabajar, y yo allá voy a tener un plan, yo te voy a ayudar, yo bendecir? Pero de pronto regresa el muchacho que fracasó en su viaje. ¿Cómo viene el corazón de aquel que ha fracasado? Viene triste, viene cabizbajo. Y ahora está pensando: tanto tiempo dediqué en el compromiso que me propuse, y ahora volver a empezar, y ahora ¿qué voy a hacer? Estos dos discípulos están tal vez pensando: perdimos todo ese tiempo, hemos dedicado tiempo a seguir a Jesús, y Él sí fue un gran hombre de Dios, un gran profeta, pero nosotros esperábamos algo más de Él, esperábamos que impusiera su reino ahora tan pronto aquí en la tierra. Pero ellos recogen sus esperanzas de regreso para perderlas en ese camino. Y es precisamente en el camino, cuando perdemos la esperanza, que hay un forastero que se nos acerca, que se les acerca a ellos, y dice el texto, tal vez por ser largo, de pronto no lo hayas notado muy bien, pero el versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, Jesús un día tomó la iniciativa de acercarse a nosotros para caminar con nosotros. Esa tarde angustiosa, cuando estos dos caminaban tan tristes, hubo uno que se les acercó, y se les acercó con la intención de caminar con ellos. Saben que caminar juntos necesita disposición. Caminar con alguien necesita acuerdo, necesita un querer caminar con alguien. Es tan incómodo caminar con alguien con quien uno no quiere caminar. Pero Jesús a propósito se acercó a estos dos hombres para caminar con ellos. Hermanos, en mis momentos de angustia y de tristeza, quiero decirles que he sabido que hay uno que camina conmigo. Quiero decirles que yo he sentido su presencia caminando conmigo. En mis momentos de desesperanza y de dolor, yo conozco a uno que camina conmigo. En muchas ocasiones mis ojos han estado velados y yo no he podido verlo, y yo no he podido sentirlo. Pero hoy me doy cuenta que
Jesús camina conmigo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Tenemos a uno que sabe caminar con su pueblo. Tenemos a uno que nos espera cuando somos tan lentos en el camino. Tenemos a uno que cuando somos tan inmaduros en la fe nos tiene paciencia. Tenemos a uno que aunque a veces hemos hecho promesas de servirlo y de seguirlo y no las hemos cumplido, Él con paciencia nos espera y nos acompaña en el camino. El camino ofrece riesgos, el camino ofrece peligros, pero el camino es más terrible cuando se camina sin esperanza. Cuando alguien va a un país extranjero, tiene la esperanza de que le va a ir bien. Cuando alguien se va del pueblo a la ciudad, se lleva consigo la esperanza de que en la ciudad las cosas van a mejorar. Pero cuando alguien viene derrotado de regreso, quizá su corazón no aguanta más. Hermanos, allí es el momento cuando nos damos cuenta que Jesús camina con nosotros. Quiero que noten la manera como es Jesús. Y al decir estas cosas, hermanos, quiero decirles que por estos detalles yo amo a mi Señor. ¿Saben algo? Hacerse como un forastero e introducir preguntas sencillas es lo que un excelente psicólogo podría hacer. El psicólogo sabe que es necesario que las personas digan lo que les está pasando. Y ellos en su técnica saben introducir preguntas que se llaman preguntas comprensivas. Y entonces cuando alguien viene con un cúmulo de cosas, un enredo en su cabecita, ellos preguntan: ¿y cómo te sientes? Y entonces la persona dice: me siento abrumado, me siento desesperado, como tan aburrido, es que yo no puedo comprender, me siento confundido. Y el psicólogo lanza una pregunta: ¿entonces te sientes confundido? Y el paciente dice: sí, me siento confundido porque me arranca. Pero a yo que lo está atendiendo tiene afinidad con él. Y la pregunta que le hizo el psicólogo salió de la misma boca del paciente, por decirlo así. Y entonces el Señor Jesús los ve tristes y les dice: ¿qué hablan ustedes? ¿Por qué están tristes? Escuchando esa contrapregunta con atención, lanza a él otra pregunta más sencillísima y dice: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y esto le dio pie a los discípulos para que soltaran, al menos Cleofas se soltó a decir todo lo que había en su alma. Hermanos, yo conozco a uno que me escucha y que sabe comprenderme cuando tengo un enredo en mi cabeza que nadie me ayuda a desenredarlo. Entonces encuentro en Jesús a alguien que me dice: hijo, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te hace sentir confuso? Y en esos momentos de oración, cuando desahogo mi alma delante de Él, entonces mis ojos son abiertos, mi mente es ministrada y encuentro que aquel que camina conmigo no solo camina conmigo, sino que también me comprende. Ese es nuestro Señor Jesús. Capítulo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo. Lean conmigo: por todos los profetas les declaraba en todas, mire esa palabra, todos
versículo, todas las escrituras, lo que de él decían. Pero noten, todavía van caminando juntos. Me gusta Jesús. Habría podido aparecérseles con algún rollo bíblico del Antiguo Testamento y decir: ustedes para dónde van, urgente darles un biblicazo, recuérdense para Jerusalén, que la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia. Pero ¿notan ustedes a Jesús dando bibliazos a los dos de Maús? No. Durante el camino, lo último que hizo fue abrir las escrituras. Pero Jesús no cargaba la Biblia como usted y yo la cargamos. ¿Saben cómo abrió las escrituras? Las abrió desde su memoria. ¿Y pasó por dónde? ¿Por dónde? Por algunos profetas. Desde Moisés pasó por todos los profetas y les enseñó toda la escritura en un tema especial, resaltando lo que las escrituras decían acerca de él. Hermanos, aquí hay una clave de interpretación bíblica. ¿Qué nos interesa de la escritura? ¿Toda ella nos interesa? Sí, porque toda ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Pero hay un tema que es el que más sobresale, el que más me inspira de las escrituras, es